Hola, el día de hoy voy a hablar sobre un libro muy importante para la comunidad literaria y sobre todo para las mujeres que se dedican a escribir o a realizar cualquier otra actividad artística. Este libro es Una habitación propia de Virginia Woolf, esta autora británica. Este es un ensayo basado en un par de conferencias que ella dio en la Sociedad Literaria de Newham y en la Odata de Girton. A partir de los textos que ella tenía, posteriormente amplió un poco más las temáticas y después publicó este libro. Y bueno, ¿de qué trata este libro? Tal como lo dice su nombre, Virginia nos plantea la idea de la necesidad básica de que las mujeres cuenten con una habitación propia, pero más que nada refiriéndonos a todo lo que esto implica. Es decir, contar con un espacio propio de único uso para la labor de escritura, con un espacio en donde nadie las moleste, en donde nadie les estorbe, y también el tener el dinero suficiente para poder sentarse a escribir lo que sea que las mujeres quieran escribir en ese espacio propio y personal. Si bien sabemos que en la época en la que Virginia escribió estos textos, las mujeres todavía no tenían acceso a muchas facilidades y derechos humanos básicos que hoy ya contamos con ellos, podemos ver que aún esta problemática de que las mujeres no tengan un espacio propio y recursos propios para poder utilizarlos en el pasatiempo o ocio que gusten, sigue siendo una problemática. O tienen el dinero y no tienen el tiempo para poder sentarse. En este caso, ella nos plantea desde la perspectiva literaria y de las mujeres escritoras. No tienen el tiempo para sentarse a escribir porque tienen que estar haciendo otras 50 labores antes de su principal oficio. Vamos a ir viendo capítulo por capítulo cuáles son las temáticas principales que aborda cada uno de ellos y al final vamos a hacer una conclusión. Vamos con el capítulo 1. Bueno, primero Virginia empieza contándonos que a lo largo de sus disertaciones para poder dar estos dos discursos, ella llegó a la conclusión de que no tenía conclusiones 100% certeras sobre ni las mujeres ni la novela, pero que a continuación en todas estas páginas iba a defender la idea de por qué las mujeres necesitan tener dinero y un espacio para poder ser escritoras consolidadas. Entonces, primero nos empieza contando desde su experiencia y sus ideas empíricas de cómo ella ha vivido, recordemos en esta época, en 1900, cómo ella ha vivido su situación, su vida siendo mujer. Entonces empieza a platicarnos acerca de cómo un día, estando en un campus universitario, al intentar entrar a una biblioteca, no le permitieron la entrada. Y a partir de eso, ella empezó a reflexionar por qué. Porque el tema es que no podía entrar sola. Necesitaba entrar acompañada de algún caballero, algún lord, algún marido, pariente, para poder ingresar a este recinto. Nuevamente, recordemos que las mujeres hasta hace no mucho tampoco podían asistir a la universidad y tampoco podían tener acceso a una cuenta bancaria, no podían heredar, no podían tener propiedad privada, ¿ok? Creo que a veces se omite este tipo de temáticas, que las mujeres eran la propiedad privada, no podían tener propiedad privada porque ellas eran la propiedad privada. Entonces, bueno, a partir de este evento que a Virginia le sucede, ya ella pensando en los discursos que iba a dar respecto a la mujer y la novela, empieza a preguntarse a sí misma por qué. ¿Por qué era tan deshonroso para la universidad que una mujer entrara a la biblioteca? ¿Por qué tenía que entrar acompañado de un caballero? ¿Y cómo es que este sistema ha permitido que los hombres sean los que tengan acumulado el dinero durante la mayor parte de la historia de la humanidad
¿Y por qué las mujeres no? ¿Por qué las mujeres no han podido tener acceso a todos los privilegios que sí han tenido los hombres desde la perspectiva económica? Entonces ella plantea, si los hombres teniendo estos privilegios económicos hicieron esto, hicieron aquello y escribieron, porque evidentemente todo va encaminado y enfocado al tema de literatura, escritura, hicieron ciertos libros, salieron determinados escritores, ciertos textos, poemas, ensayos. Ella se empezó a preguntar, ¿qué escribían las mujeres? Si los hombres escribían estos poemas en tal época teniendo esta situación, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Qué estaban haciendo las mujeres en ese momento? ¿Qué pensaban las mujeres? ¿Qué escribían las mujeres? Los hombres escribían tal cántico, tal poema, tal frase. ¿Qué escribían las mujeres? ¿Qué hubieran escrito las mujeres? Y también aborda un poco más adelante en las siguientes páginas qué hubiera pasado si las mujeres sí hubieran podido tener acceso a propiedad, a dinero, a ir heredando esto. Hubiera tal vez habido desde hace mucho tiempo atrás universidades en donde sí estuvieran las mujeres, universidades de mujeres, para mujeres, se hubiera podido iniciar de manera más temprana la educación en las mujeres, la profesionalización en las mujeres, si tan solo hubiéramos podido haber tenido acceso a propiedad privada, a tener un propio dinero, a tener un terreno, en lugar de heredárselo al primo lejano que apenas sí conocían solo porque era hombre. Ella plantea esto. También voy a proceder a leer un pasaje en palabras de la propia autora para explicar esta incomodidad y esta situación hipotética de lo que ella pensaba para, nuevamente, reitero, reafirmar y argumentar a favor de su idea, que era las mujeres necesitan dinero y un cuarto propio. Y empiezo. Dice, pensando en todas estas mujeres que habían trabajado año tras año y encontrado difícil reunir 2,000 libras y no habían logrado recaudar como gran máximo más que 30,000, prorrumpimos en ironía sobre la pobreza reprensible de nuestro sexo. ¿Qué habían estado haciendo nuestras madres para no tener bienes que dejarnos? ¿Empolvarse la nariz? ¿Mirar los escaparates? ¿Lucirse al sol en Montecarlo? Había unas fotografías en la repisa de la chimenea. La madre de Mary, si es que esa era la fotografía de ella, quizá había sido una juerguista en sus horas libres. Su marido, un ministro de la iglesia, le había dado 13 hijos. Pero en tal caso su vida alegre y disipada había dejado muy pocas huellas de placer en su cara. Era una persona corriente, una vieja señora con un chal de cuadros abrochado con un gran camafeo. Estaba sentada en una silla de paja e invitaba a un sabueso a mirar hacia la máquina, con la mirada divertida y, sin embargo, cansada de alguien que sabe por seguro que el perro se moverá en cuanto se haya disipado la bombilla. Ahora bien, si hubiera montado un negocio, si se hubiera convertido en fabricante de seda o magnate de la bolsa, si hubiera dejado 200,000 o 300,000 libras a Fernman, aquella noche hubiéramos podido estar sentadas confortablemente, y el tema de nuestra charla quizá hubiera sido arqueología, botánica, antropología, física, la naturaleza del átomo, matemáticas, astronomía, relatividad o geografía. Si por fortuna Miss Seton y su madre y la madre de ésta hubieran aprendido el gran arte de hacer dinero y hubieran dejado dinero a sus hijos y a sus padres y sus abuelos antes que estos para fundar cátedras y auxiliarías y premios y becas apropiadas para el uso de su propio sexo, quizá hubiéramos cenado muy apaciblemente allí, arriba, un ave y una botellita de vino. Quizá hubiéramos esperado, sin ninguna confianza exagerada, disfrutar una vida agradable y honorable, transcurrida al amparo de una de las profesiones generosamente financiadas. Quizá en aquel momento hubiéramos estado explorando o escribiendo, vagando por los lugares venerables de la tierra sentadas en contemplación, en los peldaños del Partenón, o yendo a una oficina a las 10 y volviendo cómodamente a las 4:30 para escribir un poco de poesía. Ahora bien, si Mr. Seton y las mujeres como ella se hubieran metido en negocios a la edad de 15 años, Mary, este era el punto flaco del argumento, no hubiera existido.
¿Qué pensaba Mary de esto?, pregunté. Allí, entre las cortinas, estaba la noche de octubre, con una estrella o dos enganchada en los árboles amarillentos. Estaba Mary dispuesta a renunciar a la parte que de aquella noche le correspondía y al recuerdo, porque habían sido una familia feliz aunque numerosa, de los juegos y las peleas allá en Escocia, lugar que nunca cesaba de alabar por lo agradable de su aire y la calidad de sus pasteles, para que de un plumazo le hubieran llovido a Fernham 50,000 libras, porque financiar un colegio requeriría la supresión total de las familias, hacer una fortuna y tener 13 hijos. Ningún ser humano hubiera podido aguantarlo. Considérense los hechos, dijimos. Primero hay 9 meses antes del nacimiento del niño. Luego nace el niño. Luego se pasan 3 o 4 meses amamantando al niño. Una vez amamantando al niño se pasan unos 5 años, cuando menos, jugando con él. No se puede, según parece, dejar corretear a los niños por las calles. Gente que les ha visto vagar en Rusia como pequeños salvajes dice que es un espectáculo poco grato. La gente también dice que la naturaleza humana cobra su forma entre el año y los 5 años. Si Mr. Seton hubiera estado ocupado, si Miss Seton hubiera estado ocupada haciendo dinero, dije, ¿dónde estaría tu recuerdo de los juegos y las peleas? ¿Qué sabrías de Escocia y de su aire agradable y de sus pasteles y de todo el resto? Pero es inútil hacerte estas preguntas, porque nunca habrías existido. Y también es inútil preguntar qué hubiera ocurrido si Miss Seton y su madre y la madre de ésta hubieran amasado grandes riquezas y las hubieran enterrado debajo de los cimientos del colegio y de su biblioteca, porque en primer lugar no podían ganar dinero y en segundo lugar, de haber podido, la ley les denegaba el derecho de poseer el dinero que hubieran ganado. Hace solo 48 años que Miss Seton posee un solo penique propio, porque en todos los siglos anteriores su dinero hubiera sido propiedad de su marido, consideración que quizá habría contribuido a mantener a Miss Seton y a sus madres alejadas de la bolsa. Cada penique que gane, dijeron, me será quitado y utilizado según las sabias decisiones de mi marido, quizá para fundar una beca o financiar una auxiliaría en Balliol o King's, de modo que no me interesa demasiado ganar dinero. Mejor que mi marido se encargue de ello. De todos modos, fuera o no la culpa de la vieja señora del sabueso, no cabía duda de que por algún motivo nuestras madres habían administrado sumamente mal sus asuntos. Ni un penique para dedicar a amenidades, a perdices y vino, bedeles y céspedes, libros y cigarros puros, bibliotecas y pasatiempos. Levantar paredes desnudas de la tierra desnuda es cuanto habían sabido hacer. Bueno, con este pasaje se puede ver que incluso la misma Virginia Woolf se plantea las ventajas y las desventajas de qué hubiera sucedido si las mujeres hubieran tenido las mismas oportunidades que los hombres para poder, en lugar de dedicarse a criar 50 hijos, hacer una vida, hacer una carrera, hacer universidades, hacer una empresa. Esta es una situación que no merece ningún juicio de valor. Merece tanto cuando Virginia Woolf estaba disertando y escribiendo esto como ahora, el que uno reflexione al respecto, a secas. Reflexionar al respecto de cómo pasaron los hechos, por qué han sucedido así y qué hubiera pasado si otras circunstancias se hubieran dado. Vamos a continuar un poco más, reitero, sigue siendo el capítulo 1 acerca de estas temáticas. Y bueno, este capítulo 1 culmina con un par de breves frases de Virginia mencionando que no es divertido que se deje a alguien fuera de la sociedad y que no se le permita, como le sucedió a ella, el paso a lugares como la biblioteca y otros sitios que usualmente se consideraban especiales para los hombres o ir acompañados de un hombre. Simplemente menciona que no es agradable ser dejado fuera de la sociedad y que ya ha pasado mucho tiempo reflexionando al respecto. Bueno, y ahora vamos con el capítulo 2,
en donde para seguir reflexionando e intentar buscar respuestas respecto de las siguientes preguntas que se cuestionaba Virginia en este segundo capítulo, decide ir a Londres, al British Museum, para investigar, tal cual en libros, acerca de estas diferencias, ¿no? Reitero, de las preguntas que ella se empezó a realizar a partir de todo lo que ya se planteó en el capítulo 1, y empieza a buscar información acerca de las mujeres como temática, libros sobre mujeres escritos por mujeres, libros sobre la mujer en general y a secas, y se da cuenta de que la mayoría de los textos que encuentra de estos temas, y en particular de por qué las mujeres son pobres, son textos con ideas muy tendenciosas, escritos por hombres desde la perspectiva biológica de las mujeres, es decir, las mujeres tienen más pelo que los hombres, las mujeres tienen X característica biológica a comparación de los hombres, las mujeres, diversas cuestiones muy generalizadas. Y en los textos que llega a encontrar que no hablan de cuestiones biológicas, hablan sobre si las mujeres pueden pensar o no, sobre si las mujeres tienen tales capacidades o no, sobre si las mujeres están locas, cuestiones de ese estilo. Ella se molesta a partir de esto, pero intenta apaciguar su enojo y seguir indagando y leer todos estos textos, leer las opiniones de todos estos investigadores que han escrito sobre las mujeres desde estas perspectivas y pensar por qué han escrito eso, por qué, qué es lo que les lleva a escribir eso de las mujeres, por qué no hay textos de mujeres escritos sobre sí mismas, y por qué están de manera tan tendenciosas colocadas estas ideas cuando uno busca mujer en esos libros. Esta es la situación que ella ve, que ella vive al hacer su investigación. En este capítulo 2 se cuenta esto, y voy a volver a proceder otro fragmento para ilustrar la intención de este capítulo. Pronto estuvo explicada y eliminada mi propia cólera, pero quedó la curiosidad. ¿Cómo explicar la cólera de los profesores? ¿Por qué estaban furiosos? Porque cuando me puse a analizar la impresión que me habían dejado aquellos libros, me pareció presente en todos un elemento de acaloramiento. Este acaloramiento tomaba formas muy diversas. Se expresaba en sátira, en sentimiento, en curiosidad, en reprobación. Bueno, aquí nos explica qué es lo que ella vio, y después de que no llegó a puntos concluyentes al respecto, decidió seguir indagando y reflexionando sobre otras cuestiones, y procedo a leer otro fragmento. Para ambos sexos, y los miré pasar por la acera dándose codazos, la vida es ardua, difícil, una lucha perpetua, requiere un coraje y una fuerza de gigante, más que nada viviendo como vivimos de la ilusión. Quizá lo más importante para nosotros sea la confianza en nosotros mismos. Sin esta confianza somos como bebés en la cuna. ¿Y cómo engendrar lo más deprisa posible esta cualidad imponderable y no obstante tan valiosa? Pensando que los demás son inferiores a nosotros, creyendo que tenemos sobre los demás una superioridad innata, ya sea la riqueza, el rango, una nariz recta o un retrato de un abuelo pintado, porque no tienen fin los patéticos recursos de la imaginación humana. Más adelante en este mismo capítulo, otra idea fundamental que menciona Virginia en su capítulo 2 es su experiencia personal. Ella relata en unas páginas cómo es que ella está pudiendo tener la vida que tiene gracias a que su tía, que falleció, le dejó su herencia. Su tía falleció a pocas semanas de que se permitiera el voto de la mujer y el acceso de la mujer a poder tener sus recursos, y que gracias a ello Virginia es que puede darse estas libertades de dar conferencias, hablar de lo que se le dé la gana, criticar a quien se le dé la gana, porque tiene todo este colchón económico de que nadie le va a venir a quitar su dinero, nadie le va a venir a decir que le entregue sus propiedades, y a partir de eso es que ella tiene esa libertad para
poder opinar, moverse, escribir, hacer y deshacer. Nuevamente voy a leer un pequeño fragmento de este momento en el que ella se entera que va a recibir una herencia y cómo ha sido esto para ella, cómo cambió su vida siendo mujer nuevamente en la Inglaterra de finales de 1800, inicio de 1900. Y esto dice así: había otro billete de 10 chelines en mi monedero. Lo observé, porque este poder que tiene mi monedero de producir automáticamente billetes de 10 chelines es algo que todavía me quita la respiración. Lo abro y allí están. La sociedad me da pollo y café, cama y alojamiento a cambio de cierto número de trozos de papel que me dejó mi tía por el mero motivo de que llevaba su nombre. Mi tía, Mary Benton. Dejadme que os lo cuente. Murió de una caída de caballo un día que salió a tomar el aire en Bombay. La noticia de mi herencia me llegó una noche, más o menos al mismo tiempo que se aprobaba una ley que les concedía el voto a las mujeres. Una carta de un notario cayó en mi buzón y al abrirla me encontré con que mi tía me había dejado 500 libras al año hasta el resto de mis días. De las dos cosas, el voto y el dinero. El dinero, lo confieso, me pareció de mucho más la más importante. Hasta entonces me había ganado la vida mendigando trabajillos en los periódicos, informando sobre una exposición de asnos o una boda. Había ganado algunas libras escribiendo sobres, leyendo a ratos para viejas señoras, haciendo flores artificiales, enseñando el alfabeto a niños pequeños en el kindergarten. Estas eran las principales ocupaciones permitidas a las mujeres antes de 1918. No necesito, creo, describir en detalle la naturaleza de esta clase de trabajo, pues quizá conozcáis a muchas mujeres que lo han hecho, ni la dificultad de vivir del dinero así ganado, pues quizá lo hayáis intentado. Pero lo que sigo recordando como un yugo peor que estas dos cosas es el veneno del miedo y la amargura que estos días me trajeron. Para empezar, estar siempre haciendo un trabajo que no se desea hacer y hacerlo como un esclavo, halagando y adulando, aunque quizá no siempre fuera necesario. Continúa otro fragmento. Realmente, pensé, guardando las monedas en mi bolso, es notable el cambio de humor que unos ingresos fijos traen consigo. Ninguna fuerza en el mundo puede quitarme mis 500 libras. Tengo asegurados para siempre la comida, el cobijo y el vestir. Por tanto, no solo cesan el esforzarse y el luchar, sino también el odio y la amargura. Continúa nuevamente. Aquel edificio, por ejemplo, ¿me gusta o no? ¿Es bello aquel cuadro o no? En mi opinión, ¿este libro es bueno o malo? Realmente, la herencia de mi tía me hizo ver el cielo al descubierto y sustituyó la grande e imponente imagen de un caballero que Milton me recomendaba que adorara eternamente por una visión del cielo abierto. La herencia le abrió las puertas por completo. Evidentemente, Virginia fue seguramente de los pocos casos en los que las mujeres pudieron heredar una herencia que les permitiera tener libertad económica y traspasándolo a libertad en general. Pero desafortunadamente muchas otras mujeres de esa época seguramente vivían en pobreza, en algún grado de pobreza, desde leve hasta extrema, que las llevaba a no tener esa libertad y esos recursos para poner su mente en otras cosas que no fueran casarse para poder sobrevivir y tener dinero. Voy a proceder a leer un último pasaje para concluir con el capítulo 2 y pasar al capítulo 3. En este último pasaje, Virginia nos habla de cómo se imagina ella que va a cambiar la situación de las mujeres en lo que para en ese momento, cuando ella escribió, era el futuro. ¿Ok? Cuando ella escribió esto, reitero, por ahí de 1928, cómo se imaginaba ella el futuro respecto de estas cuestiones. Y nos dice: además, dentro de 100 años, pensé, llegando a la puerta de mi casa, las mujeres habrán dejado de ser el sexo protegido. Lógicamente tomarán parte en todas las actividades y esfuerzos que antes les eran prohibidos. La niñera repartirá carbón, la tendera conducirá una locomotora. Todas las suposiciones fundadas en hechos observados, cuando las mujeres eran el sexo protegido, habrán desaparecido. Como por ejemplo, en este momento pasó por la calle un pelotón de soldados. La de que las mujeres, los curas y los jardineros viven más años que la demás gente. Suprimid esta protección y someted a las mujeres a las mismas actividades y esfuerzos que los hombres.
Haced de ellas soldados, marinos, maquinistas y repartidores. ¿Y acaso las mujeres no morirán mucho más jóvenes, mucho antes que los hombres? Y uno dirá, hoy he visto a una mujer, como antes solía decir, hoy he visto un aeroplano. No se sabe lo que ocurrirá cuando el ser mujer ya no sea una ocupación protegida. Pensé, abriendo la puerta. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema de mi conferencia, las mujeres y la novela? Me pregunté entrando en casa. Bueno, en el capítulo 3, Virginia comienza mencionando que para ella era muy raro que por tantos grandes literatos y escritores del género masculino hubiera muy pocas literatas, ensayistas, poetas, escritoras. Ella menciona que se le hacía bastante extraño, entonces nuevamente empieza a investigar y se da cuenta de unos cuantos aspectos. De la primera cosa de la que se da cuenta es de que las mujeres antes tenían todavía menos derechos y era legal pegarles. Si la hija desobedecía, el papá la forzaba a casarla con fulanito y perenganito. Si le desobedecía al marido, el marido la podía pegar y era completamente normal y legal y hasta estaba en los libros que eso era lo que se tenía que hacer y que básicamente había incluso menos derechos, ¿no? Esto por ahí del 1400. Ya luego en el 1600 seguía siendo un tema imposible para las mujeres, en donde no se podían casar de manera voluntaria, eran acuerdos hechos desde la cuna y sí o sí tenían que hacerlo, de lo contrario iban a ser golpeadas y maltratadas hasta que siguieran lo que se les decía. Se dio cuenta de este aspecto número 1. Aspecto número 2. Al indagar no solamente en libros de historia, sino de literatura, en los personajes femeninos de varios libros escritos por hombres, se dio cuenta de un fenómeno muy curioso en el que cómo era posible que las mujeres eran pintadas como unas grandes heroínas, personajes con una voluntad y una fuerza y un temperamento increíble, retratadas así en los libros y novelas escritos por hombre, y que en la realidad fueran menos que una silla. Esa fue la segunda cuestión que descolocó completamente a la autora y que ella decía, ¿verdad? ¿Cómo es posible tanto contraste? Nuevamente, en sus propias palabras, menciono: en realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría uno como una persona importantísima, polifacética, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no poder, tan grande como el hombre más, según algunos, pero esta es la mujer de la literatura. En la realidad, como señala el profesor del que escribió el libro que ella estaba leyendo, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. Inexplicable. De todo esto emerge un ser muy extraño mixto. En el terreno de la imaginación tiene la mayor importancia. En la práctica es totalmente insignificante. Reina en la poesía de punta a punta del libro. En la historia casi no aparece. En la literatura domina la vida de reyes y conquistadores. De hecho, era la esclava de cualquier joven cuyos padres le ponían a la fuerza un anillo en el dedo. Algunas de las palabras más inspiradas, de los pensamientos más profundos, salen en la literatura de sus labios. En la vida real, sabía apenas leer, apenas escribir, y era propiedad de su marido. Y luego también, avanzando un poco más, Virginia, nuevamente indagando en libros de historia, se da cuenta de que lo que se considera como historia es generalmente pasajes en los que la mujer, por obvias razones, no estaba involucrada. Recordemos, si era vista como la propiedad en sí, era difícil que la mujer estuviera involucrada en las cruzadas, en la cuestión eclesiástica, en puestos fuertes, puestos de poder, de pasajes históricos diversos. Entonces se da cuenta de esta parte, segunda parte, tercera parte.
se da cuenta también de que hasta antes del siglo XVIII y en general no había fuentes confiables de qué hacía la mujer, a qué se dedicaba, cómo pasaba sus días. Virginia menciona que ella hubiera querido saber qué hacía desde que se levantaba hasta que se iba a dormir. Pero no hay registro de eso porque nadie lo dejó, y si quedó algún vestigio en algunos libros de alguna iglesia, es algo que no se ha dedicado a alguien a recopilarlo de manera formal hasta el momento en el que ella escribió este libro de una habitación propia. Esto es la primera parte del capítulo 3. Ella se plantea estas 3 cuestiones que la tienen muy consternada y luego empieza a abordar otros temas un poco más enfocados en la parte ya literaria y de la escritura. En un punto, ella menciona a Shakespeare. Cómo es que Shakespeare ha sido muy reconocido desde que escribió sus textos en la época en la que Virginia escribió este libro y a la fecha, pero que si en esa época Shakespeare hubiera tenido una hermana con el mismo talento que él y con las mismas ganas de dedicarse a escribir grandes obras, hubiera sido frenada por su contexto. Shakespeare, si bien tuvo algunas imprevistos y dificultades, como todos los escritores, el hecho de ser mujer en esa época hubiera representado una labor imposible de realizar, el dedicarse a la escritura y a ser una gran escritora que se dedicara a viajar por todas partes. Eso no hubiera sido posible. Entonces ella menciona todo esto refutando a un autor que ella encuentra, quien afirma que nunca iba a haber ninguna mujer que escribiera a la misma altura que William Shakespeare. Ella explica esto y reafirma que claramente no es que no las hubiera, es que no se les permitieron ejercer ese talento de la escritura. A partir de esto, Virginia Woolf llega a la conclusión de que posiblemente detrás de la historia de alguna bruja, del relato de alguna hechicera, de incluso la madre de algún abogado o clérigo, se esconde una escritora, una poetisa malograda, una artista que no logró plasmar sus obras por muchos factores externos a ella y por las dificultades que la sociedad le impuso. Hasta aquí el día de hoy. Esta es la primera parte de 2 sobre el libro Una habitación propia de Virginia Woolf. En la siguiente parte, la parte 2, veremos los 3 capítulos restantes y una recopilación de las ideas principales de esta primera parte. Eso es todo. Hasta luego.